Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de intermediarios. ¡Vamos con el video! Lección 2, intermediarios, segundo trimestre. El versículo para memorizar es: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 al 28. El mensaje es: aprendemos a servir siguiendo el ejemplo de Jesús. Jerusalén estaba llena de gente esa noche. Habían venido judíos de todo el mundo para celebrar la Pascua. Todos los judíos procuraban estar en Jerusalén para celebrar esa fiesta. En esta festividad recordaban la importante ocasión cuando los israelitas fueron puestos en libertad de la esclavitud en Egipto. Jesús y sus 12 discípulos se reunieron en el aposento alto. Los discípulos tenían grandes esperanzas. Jesús había estado hablando acerca del establecimiento de su reino. Los discípulos suponían que eso significaba que se rebelaría contra la opresión de los dirigentes romanos. Mateo, pero ellos son militares. Entonces, ¿con qué pensaban los discípulos que los iban a liberar? Bueno, es que Mateo, la Biblia no lo dice. Bueno, como siempre y por siempre lo haré, ya lo cambio. Ellos pensaban que establecería su propio gobierno. Pensaban que en la Pascua habría un montón de personas que serían testigos de su coronación. Los discípulos discutían sobre quiénes serían elegidos por Jesús como ministros de su gabinete. Esto de seguro habían llevado a varias peleas. Este asunto había inducido a Juan y Santiago a pedir a su madre que solicitara a Jesús esos cargos para ellos. Los demás discípulos le habían oído rogar a Jesús que nombrara a Juan y Santiago como sus ministros principales. Los 10 discípulos estaban muy molestos con Juan y Santiago y les pidieron explicaciones. Cuando todos llegaron al aposento alto, estaban tan enojados que no se hablaban unos a otros. Todos competían por sentarse cerca de Jesús, como pelean los hermanos y hermanas cuando desean sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas trataba de aproximarse a Jesús por la izquierda, Juan corría a sentarse junto a Jesús en el lado derecho. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan ocuparan los puestos principales en el supuesto gobierno de Jesús, porque pensaba que era el más educado en todo el grupo. Mientras tanto, la atención de Jesús estaba puesta en los acontecimientos que ocurrirían al día siguiente. Sufriría una muerte cruel. La comida que se serviría con sus discípulos sería su última cena. Pero Mateo, eso no fue lo que cenaron. Ups, Tomachito, perdón. Era costumbre que en ocasión de una fiesta un siervo lavara los pies de las visitas. En el lugar estaba el cántaro con agua, la fuente y las toallas, pero no había presente ni un siervo. Judas miró a Pedro como si quisiera decir: Pedro, este es tu trabajo. Después de todo, has sido pescador. Pedro miró hacia otro lado, como si ignorara lo que había que hacer. Jesús observó a sus discípulos. Sabía que pensaban que solo un siervo podía hacer ese trabajo. Después, Jesús se levantó y los discípulos lo empezaron a seguir confundidos. Jesús fue y agarró la toalla. Entonces se arrodilló frente a Judas. Necesitas que te lave. Mete el pie en la fuente, mi amigo. Le dijo Jesús. Judas sintió la tibieza de las manos de Jesús que lavaban sus pies llenos de tierra. Así, Jesús siguió limpiando los pies de cada uno de los discípulos hasta llegar a Pedro. Señor, ¿tú me lavas los pies? Preguntó Pedro. Tú no comprendes ahora lo que hago, pero lo entenderás después. Contestó Jesús. No, Señor. Exclamó Pedro retirando los pies del agua. No puedes lavarme los pies. Si no te lavo los pies, entonces no eres uno de mis seguidores. Explicó Jesús. Pedro puso ambos pies en el agua y preguntó. ¿Puedes lavarme también la cabeza? Pero Judas despreció la humildad de Jesús. No causaba la impresión de ser el Mesías esperado. No estaba listo para ser coronado rey. Judas se retiró en cuanto tuvo la oportunidad de hacerlo y fue en busca del sumo sacerdote. Pensaba que tendría que hacer algo para obligar a Jesús a actuar como la clase de dirigente que él creía que debía ser.
Así como Jesús sirvió a sus discípulos, nosotros también debemos servir a otros.